¿Alguna vez te has preguntado cómo una ciudad de hace más de 2000 años podía tener agua limpia todos los días, sin bombas eléctricas ni tuberías modernas? Los romanos encontraron una solución tan inteligente que muchas de sus obras aún siguen en pie. Hoy hablaremos de uno de los mayores logros de la ingeniería antigua, la red de acueductos romanos. Estas enormes construcciones permitieron transportar agua desde montañas, ríos y manantiales hasta ciudades enteras, abasteciendo casas, fuentes, baños públicos, jardines e incluso industrias. Pero su importancia va mucho más allá de solo llevar agua. Los acueductos romanos cambiaron la forma en la que vivían millones y millones de personas y dejaron un legado que todavía influye en los sistemas modernos de abastecimiento de agua. Por eso en este podcast descubriremos cómo funcionaban, por qué fueron tan importantes para el Imperio Romano y, lo más importante, ¿qué enseñanzas siguen dejando a nuestra sociedad a día de hoy? Mi podcast se llama El agua que conquistó un imperio, el legado eterno de los acueductos romanos. Para empezar con este podcast, vamos a hablar de la narrativa central. ¿Qué eran los acueductos romanos? Los acueductos eran enormes obras de ingeniería construidas para transportar agua desde lugares donde abundaba hasta las ciudades donde era necesaria el agua. A pesar de eso, muchas personas creen que eran únicamente los puentes con arcos. En realidad, esos arcos representan solo una pequeña parte del sistema. La mayor parte del recorrido se hacía mediante canales subterráneos cuidadosamente construidos. Ahora, ¿cómo funcionaban estos acueductos romanos? Lo más sorprendente es que los romanos no utilizaban motores ni electricidad. El agua viajaba únicamente gracias a la gravedad. Los ingenieros calculaban una pendiente muy pequeña para que el agua avanzara lentamente durante kilómetros sin detenerse. Cuando el terreno tenía un valle, construían enormes arcos de piedra para mantener el mismo nivel del canal. Gracias a este sistema, algunos acueductos transportaban agua durante más de 80 kilómetros. El 90% del recorrido del agua era subterráneo, para protegerla de la luz y la evaporación. Cuando llegaba a la ciudad se distribuía a través de torres o sitios de decantación que filtraban los sedimentos. Ahora, después de saber cómo es que estos acueductos romanos funcionaban, ahora vamos a saber cómo se construían estas obras. Para construirlas, los romanos utilizaban piedras, ladrillos y un tipo de concreto muy resistente que ellos mismos inventaron. Miles y miles de trabajadores, arquitectos e ingenieros participaban en estas construcciones. Antes de comenzar a hacer estas estructuras, estudiaban cuidadosamente el terreno para calcular la inclinación exacta. Un pequeño error podía impedir que el agua llegara a la ciudad. Pero, ¿por qué eran tan importantes? El agua permitía que las personas cocinaran, bebieran y se bañaran. También abastecía baños públicos, fuentes, jardines, talleres, molinos, sistemas de alcantarillado, etc. Gracias a esto, las ciudades romanas eran muchísimo más limpias y saludables que muchas otras ciudades antiguas. El acceso constante al agua ayudó a reducir enfermedades y mejoró la calidad de vida de la población. Algunos de los acueductos más famosos, uno de los más conocidos, es el acueducto de Segovia. En España, el acueducto de Segovia es una de las obras de ingeniería civil romana mejor conservada del mundo, construido en un periodo que se estima posterior al año 102 después de Cristo, durante el final del gobierno de Trajano o ya en el de Adriano. También destacan Acueducto Pont-de-Gard en Francia y Acueducto Acqua Claudia en Italia. El legado que dejó esto es que actualmente seguimos utilizando muchos principios creados por los romanos. Los sistemas modernos de distribución de agua continúan aprovechando la gravedad. Además, los estudios de ingeniería civil todavía analizan las técnicas romanas por su precisión y durabilidad. Los acueductos también son un importante patrimonio histórico y turístico que permite conocer cómo vivían una de las civilizaciones más poderosas de la historia. El principal legado que dejaron los acueductos romanos fue que revolucionaron la ingeniería civil a través de canales y túneles. Pero antes de llegar a la conclusión voy a hablar sobre la pregunta problematizadora, sobre el impacto social y cultural que tuvo esto.
¿De qué manera la garantía de un suministro constante de agua dulce transformó las costumbres, la higiene y la estructura social en las ciudades del imperio? La respuesta a esta pregunta es que la garantía de un suministro constante de agua dulce mediante acueductos permitió el crecimiento masivo de las ciudades romanas y democratizó el acceso a la higiene. La infraestructura transformó la vida cotidiana al convertir el baño y el aseo en actividades públicas y socializadas, y consolidó la red del saneamiento como el símbolo de poder estatal. En conclusión, después de conocer la red de acueductos romanos, podemos entender que esas construcciones fueron mucho más que simples canales de agua. Representaron el ingenio humano, la planificación y la capacidad de resolver grandes problemas sin la tecnología que tenemos hoy. Su impacto positivo todavía se observa en la ingeniería moderna, en los sistemas de abastecimiento de agua y en muchas ciudades donde aún pertenecen esas construcciones. Sin embargo, también debemos recordar que gran parte de estas obras fueron construidas gracias al trabajo de miles de personas, muchas veces esclavos o trabajadores sometidos a duras condiciones. En conclusión, los acueductos romanos demuestran que una buena planificación y el conocimiento pueden transformar la vida de millones de personas y dejar un legado que permanece por durante muchos siglos.